Es posible que estemos viviendo uno de los momentos más importantes dentro de todas las corrientes y vertientes del despertar de conciencia. Me refiero a un probable despertar de conciencia colectivo. Y no estoy exagerando, déjame te doy unos pequeños datos para explicarte el por qué yo creo esto. También si te quedas hasta el final del video, vas a poder ver una serie de ejercicios que voy a compartir para poder aprovechar todo este movimiento, toda esta energía que está sucediendo. Bienvenidos a Casa Lemuria Conciencia Práctica. Empezamos. ...19 de julio del 2026... una fecha que va a quedar marcada por lo menos para todas nuestras corrientes alternativas. Es una fecha que está generando mucho ruido, mucho revuelo, por lo menos en las redes sociales y en el ámbito astrológico, numerológico, entre otros. ¿Por qué? Porque se está generando en el cielo, en nuestro cielo, algo llamado la canasta de Barbo. Bueno, el apellido es de un francés, no sé si se pronuncia así, pero tal cual en otros canales astrológicos van a poder ver más a fondo esto, pero aquí lo vamos a explicar brevemente. ¿Qué es? Pues imagínense que en el cielo se posicionan unos planetas que si nosotros imaginamos unas líneas rectas que conectan a estos planetas, de forma perfecta se genera un tipo de dibujo o de sello estelar que se asemeja a una canasta, a una vasija. Y esto en los estudios geométricos, numerológicos, astrológicos, no es menor. Aparte de lo raro y poco común que son esas posiciones geométricas en nuestro cielo. Y también marca una cuestión más rara aún. Son 4 planetas que se están posicionando en el 4º grado de cada signo en el cual están entrando. Como se los comenté, este no es un canal astrológico. Les voy a sugerir un par de canales que ahondan mucho más en ello. Pero es importante entender esto para saber por qué se está marcando esta fecha. También hay que entender que los movimientos astrológicos no se dan como relojito. Empieza a sentirse la energía previa a, durante y después de. Son lapsos de días, de momentos, pero si utilizáramos en nuestro imaginario colectivo la forma del reloj para poder medir cosas en el cielo, pues sí marca pautas muy, muy concretas. Y esa es el 19 de julio de este año. André Barbo fue un astrólogo de los más influyentes del siglo XXI, un francés que estudió muy a profundidad la astrología y dio grandes aportaciones, viendo la astrología como algo no charlatán, sino como les comentaba, una ciencia que se ha estudiado durante más de 3000 años desde los albores de la civilización. Él trató de unir piezas psicológicas o los arquetipos psicológicos con los movimientos planetarios, los signos zodiacales y todo lo relacionado con el mundo de la astrología, porque él empezó a encontrar similitudes. También agregó y puso su granito de arena, por así decir, en tratar de profesionalizar un poco más la astrología a nivel mundial, por medio de unas asociaciones que hizo y de sus propios estudios. Esto no nomás en Francia, sino a nivel internacional. Es muy reconocido en este ámbito. Pero también, y para, digamos, el común de la gente, fue muy famoso por haber pronosticado varios sucesos. Y ojo, no es que él haya escrito como Nostradamus o como algunos profetas con santo y seña que podía pasar. De hecho, ningún profeta dice con santo y seña qué va a pasar. Pero sí pudo pronosticar que iban a suceder ciertas cosas muy fuertes en una fecha y lugares determinados. Por ejemplo, y una de las más famosas, fue un gran cambio que iba a tener Rusia a finales o a mediados del año 89. Y pues todos sabemos qué pasó en ese momento. La caída del muro de Berlín y también el fin de la Guerra Fría. También pronosticó los movimientos bursátiles que sucedieron en el 2008 y lo que sucedió en el 2020 a nivel mundial.
No lo puso con santo y seña, pero sí marcó que iba a haber unos movimientos que iban a marcar cosas no muy buenas para la humanidad, para el mundo o el planeta. Esto se da porque dentro de sus estudios él encontró que en el mundo hay ciclos que se repiten y que las energías de los planetas impregnan estos ciclos. Entonces se puede, ojo, pronosticar sucesos que puedan pasar. Fue un gran estudioso de esos grandes ciclos. Ahora, ya entrando un poquito de lo que se está hablando hoy en día, de la canasta de Barbo, él fue alguien que habló de este posicionamiento que iba a suceder hoy. Bueno, hoy es 18, pero el 19 de julio, y comentaba que tenía ciertos rasgos interesantes. Lo estudió muy a fondo. Él falleció años antes, creo que en el 18 o en el 19, si mal no me acuerdo, incluso antes de la pandemia. Y por eso ahorita como que volvió a agarrar mucho revuelo, porque sus estudios astrológicos, aparte de intentarlos hacer muy serios, también dejó como un tipo de antecedente en este estudio de los grandes ciclos del pasado. ¿Por qué? Porque los planetas que se mueven, los planetas que conocemos nosotros de nuestro sistema solar, ojo, no es astronomía, es astrología, se dividen en diferentes grupos familiares. Los que más rápido se mueven son los que se utilizan muchas veces para los sucesos que van a pasar en el día a día, en la semana, en el mes. Pero los planetas que se mueven más lento, como son Neptuno, Urano, Plutón, marcan no nomás lo que se va a mover en determinado tiempo corto, no se puede, sino más bien en bloques, en generaciones. Y esa era la parte que él estudió muy a fondo. Por eso ahora sale a colación todo esto que él investigó, porque sí llegó a decir algo muy importante respecto a lo que iba a pasar en esta fecha, en 19 de julio del 2026. Y lo que comentó fue que iba a marcar el fin del caos global que se iba a generar a partir del 2020 y el nacimiento de una nueva arquitectura social y tecnológica para la humanidad. Eso es a grandes rasgos. Como les comento, aquí que nos gusta hablar de muchas cosas alternativas, pero no es nuestra especialidad la astrología. Pero es importante entender de dónde viene todo este boom que se está ahorita generando y que no nomás va a ser por un día o 2 días, sino es el inicio de un cambio que, a mi considerar, en mis propios estudios, en mis propias investigaciones, esto es realmente más importante que el famoso 2012, el 21 de diciembre del 2012. Esto es muy, muy importante. Entonces, se marca un inicio y digamos que el símbolo geométrico que se genera y los posicionamientos, pues también tienen ciertas particularidades. Y ahorita los vamos a tocar un poquito más adelante. Pero los planetas que se posicionan para generar esa imagen, esa canasta, como lo estamos viendo en pantalla, son nada más y nada menos que Júpiter, Urano, Neptuno y Plutón. Como se los comentaba, son estos planetas de movimiento lento y en la astrología se les considera planetas, a la mayoría, transpersonales, porque tiene que ver con cosas profundas, con cosas de generaciones históricas del planeta, porque pues hay que estudiar poquito los movimientos de los planetas. Nosotros le damos la vuelta al Sol en 365 días utilizando el movimiento del planeta como día. Pero ya cada planeta tiene su propio ritmo y entre más lejos estamos del Sol, más lento se hace esa vuelta que se le da completamente. Y esos estudios que se ven en la astrología son importantes para entender que cuando se posicionan estos planetas lentos en una carta astral o una carta natal, van a marcar a mucha gente durante mucho tiempo. Entonces, bueno, dentro de todo esto es lo que realmente está sucediendo. Ya se había analizado, se había pronosticado por este gran astrólogo y está sucediendo en estos momentos. Ahora,
Hay una frase que se utiliza mucho dentro de este mundo, ¿no? Que dicen que los millonarios no creen en la astrología, pero los billonarios sí creen en la astrología. En un taller que doy de tarot básico, donde tampoco nos enfocamos mucho en la adivinación del tarot, sino más bien en los estudios personales utilizando el tarot, em, yo les comentaba de la cantidad de gente en la historia contemporánea que utiliza ya sea el tarot o la astrología como mapeo de su toma de decisiones del día a día. Y podemos encontrar a celebridades, gente importante del ámbito empresarial o también del ámbito deportivo. Que ahorita pues no es el tema, pero no crean que esto es de unas señoras que buscan su horóscopo en el periódico o que vamos a que me lean la mano. Esto realmente lo utiliza mucha gente de una forma con mucha seriedad. Entonces, pues bueno, aquí les voy a dar un dato que dentro de la astrología hay ciertas formas de llamarle a las posiciones de los planetas y se me hace interesante esto que les voy a decir a un nivel numerológico. De las primeras numerologías que se conocen está la pitagórica y esto nada más es un pequeño guiño. En el posicionamiento de esta canasta tenemos dos planetas que hacen una oposición. Tenemos otra serie de planetas que hacen dos trígonos. Tenemos en la conjunción que los planetas como están posicionados se hacen tres sextiles y son cuatro planetas en el grado 4 de sus respectivos signos. Entonces, tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4, que pues recuerda bastante a la tetractis pitagórica, ese símbolo triangular que dentro del pitagorismo se consideraba como que resumía toda la información del universo, todo el origen del universo. No nomás era un sólido platónico o una figura geométrica chistosita, no. Tenía mucho conocimiento y obviamente dentro de la escuela iniciática de los pitagóricos sí se explicaba toda esa información y utilizando las matemáticas como mecanismo para darle todavía una capa más de ocultamiento. Las escuelas iniciáticas y las sociedades discretas o secretas han existido siempre. No es una onda de ahorita, ni Illuminati, ni de los últimos tiempos. Siempre han existido. Entonces, pues bueno, con estos datos generales y quién encontró esto, la parte interesante y que no vamos a abarcar mucho, pues ya está servida para que ustedes la puedan checar. ¿Dónde la pueden checar a profundidad? Hay un canal llamado Astrología Interdimensional de Aripka Maya. Espero decirlo bien. Les voy a dejar aquí abajo en la descripción los links a sus canales. También está el Centro Astrológico Aztlán y está Robert Martínez TV. Son de algunos de los canales que sigo, que la información se me hace bastante interesante, se me hace muy profunda y se me hace bien explicada. Entonces, son de los que yo les puedo sugerir. Hay muchos astrólogos muy buenos aquí en YouTube. Yo creo que si siguen alguno ya se habrán dado cuenta de lo que está pasando este 19 de julio. Y bueno, dentro de los datos que se puede encontrar y por qué está generando tanto revuelo. La vez pasada que llegó a haber algo medianamente parecido, con esa posición astrológica, fue nada más y nada menos que en 1503. ¿Qué estaba sucediendo en 1503? Bueno, como se los comentaba, no es que marque una fecha así a rajatabla como el día que tienes que pagar impuestos o pagar el agua porque si no te la cortan o la luz. No, no, no. Aquí estamos hablando de un año que nos va a ayudar como un ancla dentro de un calendario, pero hay que entender que los movimientos empiezan a suceder desde antes y siguen sucediendo después. Entonces, en el estudio de la historia, a lo que se le ubica como el Alto Renacimiento, es el periodo entre 1490 y 1527. Curiosamente, 1503 está ahí, más o menos en medio, y nos marca este Alto Renacimiento el punto culmine, el clímax de todas las obras que conocemos. Empezó mucho antes, de hecho empezó exactamente en el siglo XV, según la historia, pero donde se empieza a abrir más, donde hay
muchos artistas, filósofos, escritores, todos los que conocemos, Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, todos están dentro de este gran bloque con sus grandes obras. También una cosa muy importante, empieza la era de las exploraciones a nivel mundial. Acuérdense que América fue redescubierta por los europeos en 1492, si mal no me acuerdo, cuando llegó Cristóbal Colón, y toda la etapa del cruce de mundos vino después. Y no nomás en América, sino empieza toda esta carrera para la exploración del mundo. Y esto es parte de lo que se comenta, de lo que va a suceder ahora. El relanzamiento de una civilización humana, la materialización de nuevos mundos, de nuevas estructuras. Por eso, hablar del Renacimiento es tan vasto, tan amplio, se puede abarcar muchos países, aunque hay los países que fueron como pináculos, pero fue lo que nos sacó de la Edad Oscura, de la Edad Media. Y algo parecido, no fue idéntico, algo parecido, fue lo que sucedió en 1503 con lo que está pasando ahora. Lo de ahora es único. Entonces, se viene toda esta revolución. Yo creo, bueno, esto se los voy a dar en la conclusión final, pero yo creo que se han tenido algunos meses o años intensos, era parte de todo este movimiento que se está dando. Otro de los datos interesantes, y si ustedes han estado un poco más dentro de la New Age, se van a dar cuenta que existen ciertas terminologías para hablar de ciertos niños o generaciones. Y por ejemplo, podemos estar hablando de los niños índigo, que son ahora un poco más conocidos. Algunos estudiosos de estos bloques generacionales, ojo, dentro de la New Age, de las corrientes alternativas, no sociológicas. Se comenta que un niño índigo, pues no es regla, pero se empezaron a ver cada vez más y más alrededor de la década de los 80. Una característica de estos niños índigo es que eran rebeldes, son líderes natos y venían a romper viejas paradigmas. Ahorita ya seríamos adultos índigo. Luego venía otra camada de niños, llamados niños cristal, que estaba entre los 90, los 2000, que venían ellos a hacer lo contrario de los niños índigos. Los niños índigos venían a mover y a sacudir lo establecido. Ellos venían a ser pacíficos, sensibles, ser más cariñosos y empezar a construir nuevas bases. Luego, a partir de los años 2000, 2010, se dice que empezaron a llegar los niños arcoíris. Ojo, esto no significa que a partir de ahí, sino pudo haber habido algunos niños antes, pero las grandes oleadas se dieron en estos bloques de tiempo. Y los niños arcoíris son los niños más resilientes, generosos, llenos de energía, niños que parece que no tienen miedo y traen mucha alegría, armonía. De hecho, son los niños que cuando llegan a un lugar como que equilibran, jalan mucho la atención de los adultos. Ya ahorita muchos de estos niños empiezan a ser adolescentes, jóvenes, de hecho algunos ya son mayores de edad. Pero aquí viene una cosa interesante, los nuevos niños diamante. Si bien se empezó a hablar de ellos a partir del 2010, se estipula que a partir después de la pandemia del 2020, ya iba a empezar la nueva oleada. Son niños incorruptibles, superdotados, multifacéticos, hipersensibilidad extrema y pueden canalizar la luz, la sabiduría, y vienen supuestamente a elevar el planeta con su sola presencia. Ha habido en la historia de la humanidad muchas personas que han fungido con esas formas, pero son las oleadas y los grandes grupos de los que está hablando ahorita. En la descripción voy a dejar un link para que puedan descargar esta pequeña tablita con también su bibliografía por si les interesa este tema. Es muy interesante linkearlos, como ver las partes o las partes donde todo empieza a concordar. Pero bueno, dejando de lado lo New Age o lo alternativo, lo holístico, también me topé con una noticia que de pronto como que se alineaba perfectamente con todos estos momentos que estamos viviendo. Y es que, según la sociología, a partir del 25 o en este año, a partir del 2025-2026,
van a empezar a nacer la nueva generación, la generación beta. Y la nueva ola de bebés que inicia oficialmente con la generación beta tiene sus raíces basadas en algo que desarrolló un australiano llamado Mark McCrindle. No sé si está bien dicho, Mark McCrindle. Y junto con él, su agencia de investigación, que son los que han estado definiendo como estos grandes bloques. Por ejemplo, ellos hablaban de la generación X, la generación Z, que luego fue la Millennial, los Centennial, y hay una cosa interesantísima con esta nueva generación beta. ¿Por qué? Porque aparte de que iban a empezar este año, bueno, a partir del año pasado y este año 25-26, él hablaba que algo que lo va a caracterizar es un sello muy importante, un mundo completamente nuevo. No se trataba de un simple retorno al pasado. ¿Por qué? Porque ya estábamos en la generación Y, en la generación Z. Entonces, como venía una nueva generación, quiso utilizar, como se utilizaba en el sistema de huracanes, el alfabeto griego cuando ya se acaba el alfabeto que conocemos, ¿no? Y entonces iba a iniciar con la letra alfa y la letra beta para representar algo nuevo, no una repetición, no empezar con generación A, generación B, generación C, sino con algo que va a cambiar el paradigma. Y eso él lo unió mucho con la tecnología. Entonces la generación beta representa las primeras generaciones que nacerán y se criarán en una realidad de integración tecnológica y inteligencia artificial, omnipresente. Algunos de nosotros tenemos Alexas, estamos medio empezando a configurar los celulares, que los focos, incluso ya existen alimentadores de mascotas que se pueden programar o se pueden vincular. Y son los juguetes nuevos de nosotros. Nosotros estamos empezando como a ver qué onda con esto, cómo jala esto. Pero estas generaciones van a nacer en casas inteligentes, donde el mandado va a llegar solo porque el refri ya sabe qué le hace falta. Estos refris ya existen. Algo que lo comentaba a mis alumnos era que para poder entender esto es fácil verlo, por ejemplo, mi generación, que yo nací en una casa donde ya había una tele, pero sí fui creciendo y viendo lo que fue el internet poco a poco llegando a casas y cómo generó un revuelo, porque era un lujo tener una computadora, era un lujo tener internet en tu casa y era bien loco utilizar el correo electrónico. De hecho, hay muchos videos de gente que decía que era una moda que no iba a sustituir el correo y el telégrafo. Y bueno, siguen existiendo el sistema de correos y el telégrafo, pero realmente los emails vinieron a revolucionar la información del mundo completo, en la educación, en las empresas. Ahorita es imposible que alguien no tenga un correo electrónico. Digo, obviamente hay gente que no, pero las nuevas generaciones necesitan uno. Entonces, en la época de mis papás, por ejemplo, pasó algo parecido pero con la tele. Ellos crecieron en unas casas donde no había tele. Y las casas medianamente de clase media sí se podían dar el lujo de tener por lo menos la radio. Crecen mis papás y les tocó ver la tele. Y de la tele a blanco y negro a la tele a color. De tener dos canales, cuatro canales, a ya tener un sistema de cable. Entonces, eso es lo que le va a pasar a esta nueva generación beta o esta nueva oleada de todos los niños índigo, cristal, arcoíris, diamantes, que, sobre todo los diamantes, que van a nacer en una estructura, en una civilización, dependiendo obviamente en dónde, pero que por lo menos la IA, que ahorita es un juego que sirve para hacer videos y imágenes chistosas o para algunas cosas un poco más productivas, bueno, va a ser el pan de cada día. Va a ser el pan de cada día. Si bien hay gente que ha estado hablando y comentando sobre que va a destruir muchos trabajos, yo también veo la parte positiva de que viene una nueva era para la humanidad, porque si la IA y la tecnología realmente nos van a quitar tareas que ahorita nos quitan tiempo, el exceso de tiempo que vamos a tener lo vamos a poder enfocar para muchas cosas.
Entonces, estos son como algunos tintes de lo que puede pasar, porque esto puede dar apertura a una era de gran crecimiento y revolución creativa, cultural, artística, porque vamos a tener ese tiempo de explorarnos, de estudiarnos, de ejecutar, pero también podemos llegar a una etapa de un embrutecimiento y supresión del potencial natural humano sin precedentes. Como siempre, y en la historia de la humanidad, pues al final el humano decide con su libre albedrío. Pero yo le voy más a esta primera parte de este gran potencial. Y pues bueno, ¿esto cómo puedo utilizarlo para mí? ¿De qué me sirve a mí todo? Pues yo soy de otra generación, no me voy a convertir en diamante. ¿Qué puedo hacer con este gran posicionamiento? Ojo, no sé cuándo vayan a ver este video, pero aunque esto sea, empieza esta configuración de forma puntual el 19, 18, 19, depende de dónde estemos, esto va a durar muchos días y aparte, estos planetas van a quedar durante muchos años. No es algo que se va a ir de la noche a la mañana, no es como un eclipse, no es como una conjunción planetaria. Esto va a quedar durante un tiempo y van a darnos removiendo. Entonces, ¿qué podemos hacer para utilizar esta energía a nuestro favor? Y son varios puntos. Punto número uno, activar la energía para cambiar las rutinas mentales. Por ejemplo, podemos aprender algo muy moderno, como ir conociendo la inteligencia artificial, utilizar estas herramientas a favor de nosotros, aprender nuevos idiomas. Eh, También es un momento para cambiar nuestro piloto automático. Qué tan rutinados estamos que ya ni pensamos lo que hacemos. Eso es algo que podemos empezar a hacer. ¿Cómo puedo cambiar una rutina mental? Dos, ¿cómo puedo limpiar mis círculos y mis aportes colectivos? Formamos todos parte de grupos sociales y aquí se nos puede invitar a, a depurarnos, a lo mejor de esos lugares donde ya no nos sentimos cómodos o no somos bien recibidos y que de una u otra forma, por a lo mejor mucho apego, nos forzábamos a estar ahí. Son buenos momentos como para ponernos en una balanza, también para formar parte de otros grupos, para conocer nuevas personas, para crear dinámicas, ojo, más sanas y saludables en entornos colectivos. Sobre todo que puedan estimular nuestra inteligencia, nuestra creatividad. También es un momento excelente para recuperar nuestra confianza en nosotros mismos y enfocarnos en algo de juegos, algo lúdico, algo ¿para qué nos sirve jugar? Porque estimula nuestra creatividad. Entonces, a veces cuando estamos metidos en una rutina, a lo mejor cuando estamos en grupos que no son tan buenos, para nuestra cuestión anímica, jugar empieza a estimular esa parte de nosotros que ya creíamos que se había ido en la primaria, en la prepa, sabrá Dios cuándo, porque todos tenemos esa capacidad de jugar y de crear. Y por último, también desarrollar más la intuición a la acción valiente. Poder escuchar un poco más nuestro ser interior, aventarnos un poco más, en empezar a hacer esas corazonadas y conectar más con nosotros mismos. Rutinas que tengan más energía mental y energética, conscientes, como las meditaciones, las reflexiones, por ejemplo, la yoga o el Qigong, muchas disciplinas que vinculan el movimiento energético con la conciencia, poder establecer límites también. Y pueden hacer una rutina muy sencilla diaria, hacerse las 4 grandes preguntas relacionadas con esto que está sucediendo. ¿Qué idea nueva puedo probar el día de hoy? ¿A quién o a qué causa puedo apoyar hoy de una forma voluntaria? ¿Cómo puedo brillar y disfrutar el día de hoy? ¿Qué acción valiente voy a tomar el día de hoy? Porque si esperamos que las cosas de afuera cambien para que estemos bien, pues probablemente nunca va a pasar. Estar bien, digo, solamente en algunos momentos muy específicos de la vida, pero en la mayoría de las veces estar bien es nuestra decisión. Si esperamos que siempre sucedan cosas afuera para realizarnos, para tomar decisiones, para vivir felices, pues estamos entregando
uno de los grandes regalos que tenemos, que es el libre albedrío. Y cuando tenemos un libre albedrío muy consciente, sabemos que mucho de lo que sucede es decisión de nosotros. Amar es una decisión también. Creer es una decisión. Tener fe es una decisión. Entonces, estas preguntas son las grandes preguntas que nos podemos hacer todos los días para ir cambiando esa pesadumbre, esa rutina, esa situación que sentimos que estamos como en un engrudo, que no nos podemos mover como quisiéramos, para irle dando vuelta a la situación y poder estar mejor. Esa es como de las grandes sugerencias que se pueden utilizar exactamente en estos momentos. Para eso sirve, entre tantas cosas, la astrología, para poder utilizar los movimientos energéticos a nuestro favor. Y pues bueno, si este contenido te gustó, síguenos, danos like, activa la campanita para recibir notificaciones, compártenos en la caja de comentarios qué te gustaría cambiar o iniciar en esta gran etapa que no es nada común. Y sobre todo, para todos los que llegaron hasta acá, muchísimas gracias, porque también parte de yo utilizar esta energía y este movimiento es el hecho de reiniciar y retomar este canal como se debe y que tengan una grandiosa existencia. Hasta pronto.